Hola, bienvenidos a Conce de Cálculo. En el video de hoy vamos a hablar sobre la representación geométrica de la multiplicación de un vector por un escalar. Para eso vamos entonces a construir, primero que nada, un vector. Entonces vamos a definir un vector, que sería el vector que tenemos acá, y lo llamaremos el vector A. Bien, aquí tenemos entonces el vector. Bien. ¿Qué significa que nosotros tengamos un vector y que lo multipliquemos por un escalar? Entonces vamos a hacerlo primero de forma analítica y para eso vamos entonces a mirar este vector, ¿qué vector sería? Y si nos damos cuenta, este vector tiene 5 unidades en su desplazamiento horizontal y 3 unidades en su desplazamiento vertical. Por lo que nosotros diremos entonces que el vector A es igual al vector 5 en X, 3 en Y. ¿Bien? ¿Por qué? Porque son 5 positivos en el eje X y 3 positivos en el eje Y. Ahora, vamos entonces a hacerlo de forma analítica y vamos a pensar, bueno, ¿qué significa multiplicar por 2? ¿Qué significa decir 2 veces el vector A? Entonces resulta que tener 2 veces el vector A es 2 que multiplica al vector 5,3. Pero claro, ¿qué es multiplicar 2 por el vector 5,3? Es que 2 multiplique a cada uno de los elementos. Entonces 2 por 5, 10. 2 por 3, 6. Eso quiere decir que el nuevo vector tiene un desplazamiento de 10 unidades en el eje horizontal y un desplazamiento de 6 unidades en el eje vertical. Entonces tendríamos un vector que se desplaza 10 unidades en el eje horizontal y 6 unidades en el eje vertical. Bien, entonces acá tenemos nuestro vector. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos notar? Resulta que este vector es el vector 2A. ¿Claro? Y entonces, si nosotros graficamos el vector A, que es un vector que se desplaza 5 unidades hacia acá y 3 unidades hacia acá, resulta que justamente acá nos cabe un vector A. Y si desde la cabeza de este nuevo vector no hacemos lo mismo, 5 unidades horizontales y 3 unidades verticales, nos damos cuenta que aquí también cabe otro vector A. Eso quiere decir que el vector A que tenemos acá y el que tenemos acá es otro vector A. ¿Qué significa? Significa entonces que multiplicar un vector por un escalar, en este caso pues el escalar es 2, es mantener la misma dirección pero multiplicar la magnitud del vector, o sea que un vector que apunta en la misma dirección que el vector inicial, pero cuya magnitud es mayor. Entonces en ese orden de ideas, déjenme a borrar este de acá, vamos entonces a considerar, por ejemplo, que tenemos el siguiente vector, que es el vector B, ¿bien? Entonces resulta que aquí tenemos el vector B. Y resulta que yo quiero encontrar el vector 2b, entonces simplemente desde el mismo punto tomo en la misma dirección un vector que tenga el doble de longitud, o sea que aquí en este punto de acá tendría el vector 2b. Bien, déjenme, voy a poner este b acá para que sepamos que aquí es donde finaliza el vector b y pongamos este puntico para decir que aquí es donde inician todos los vectores. ¿Qué pasa entonces si yo lo que tengo es el vector 1 medio de b, por ejemplo? ¿Qué pasa si yo tengo 1 medio del vector b? Pues resulta que va a ser un vector en la misma dirección, pero que la magnitud, vean acá está, en la misma dirección, pero la magnitud va a ser la mitad del vector. O sea que este de acá sería 1 medio de b. Bien, luego, nuevamente, ¿qué pasa si tengo entonces un vector 3b? Pues básicamente sería un vector que va en la misma dirección, pero que tiene el triple de magnitud. Entonces digamos que acá estaría el vector 3b. Todos iniciando desde el mismo lado. ¿Qué pasa si yo multiplico un vector, por ejemplo? ¿Qué pasa si yo con el vector a que tengo allá arriba lo multiplico por menos 3? Menos 3 multiplicado por a. Entonces lo que va a pasar es que va a coger el escalar menos 3 y lo voy a multiplicar por el vector 5,3. Y esa operación me va a llevar a ¿quién? A 3 por 5, 15 y con el menos, menos 15, 3 por 3, 9 y con el menos, menos 9. Entonces, ¿qué pasa? Es un vector que aumenta su magnitud, pero además cambia su dirección. ¿Por qué? Porque pasa de tener dos componentes positivos, o sea, un desplazamiento positivo en X y un desplazamiento positivo en Y ahora tiene
dos desplazamientos negativos, un desplazamiento negativo en X y un desplazamiento negativo en Y. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien la dirección como tal cambia, da un giro de 180 grados, su magnitud también lo hace. Bien, entonces, ¿qué pasaría si yo, en el ejemplo que estamos trabajando, qué pasaría si yo tengo el vector menos b? Entonces sucede que es la misma dirección, misma longitud, ¿cierto? Pero dando un giro de 180 grados, o sea, apunta, tiene la misma dirección y tiene una dirección similar, pero opuesta, ¿bien? Y la magnitud es exactamente la misma, o sea que aquí tendríamos el vector menos b. Bien, esto nos lleva entonces a una idea también principal, y es, bueno, ¿qué pasa si yo quiero hacer, por ejemplo, la resta de vectores? ¿Sí? Entonces, permítanme, yo voy a borrar toda esta parte de acá y vamos a hablar entonces sobre la resta de vectores, viéndolo como una suma de un vector multiplicado por sumado con el inverso de otro. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo el vector A? Entonces, vamos a plantear un plano cartesiano. Entonces decimos acá, tenemos un plano cartesiano, acá, y decimos, listo, yo tengo el vector A. Entonces resulta que el vector A que yo tengo es este vector que va acá. Digamos que este es mi vector A. Bien. ¿Qué pasa? Resulta que ahora tengo el vector B, que el vector B es este vector que yo tengo acá. Este es el vector B. Vamos a ponerle los nombres. Vamos a decir que este es el vector A. Y vamos a decir que este sería el vector B. Perdón, este tiene que ser amarillo. A. Y este tiene que ser el vector B. Perfecto. Ahora vamos entonces a construir, vamos a hacer la suma de estos vectores, y para eso entonces utilizamos, ¿qué? Utilizamos el paralelogramo. Entonces, a partir de la punta de B sacamos una recta que vaya en la misma dirección que el vector A. Entonces, y apuntamos en esta dirección, ¿cierto? Aquí lo tenemos. Y luego, desde A sacamos un vector que vaya, una recta que vaya en la misma dirección de B. Entonces, si nos damos cuenta, aquí estaría entonces el paralelogramo, ya que esta línea que tenemos acá es paralela al vector B, y esta línea que tenemos de acá es paralela al vector A. Por lo tanto, el vector que va desde acá hasta esta intersección sería el vector A más B. ¿Qué pasa entonces si yo quiero encontrar A menos B? Entonces resulta que A menos B, si ustedes se dan cuenta, vamos a cambiar el A más B, vamos a poner un poquito más abajo para que nos quepa el vector A menos B, A más B. Entonces resulta que el vector A menos B es el vector que tiene la cabeza en A y la cola en B. O sea que es un vector que sale desde B y va directamente hasta A. Bien. Entonces vamos a fijarnos en algo. Este que tenemos acá que es A menos B. Perfecto. Este vector, si ustedes se dan cuenta, para yo poder llegar desde B hasta él, tengo que moverme 2, 4, 5 unidades en el eje horizontal y 3 unidades en el eje vertical hacia abajo. O sea que si nosotros buscamos ese vector A menos B en componentes, podría ser divinamente el vector 5 en X, menos 3 en Y. Perfecto. ¿Por qué? Porque me tengo que mover 5 unidades hacia acá y debo moverme 3 unidades hacia abajo. Bien, entonces sería el vector 5 en X menos 3 en Y. Vamos a mirarlo desde otra perspectiva, y es, bueno, ¿qué pasa entonces si yo ahora tengo a menos B? ¿Quién es menos B? Es que resulta que menos B es el vector que tiene la misma magnitud de B, pero que apunta en sentido contrario. O sea, tenemos un vector, yo tomo otro color, puede ser este de acá, verde, y es un vector que, si nos damos cuenta, este se desplaza 2 unidades hacia la derecha y 5 unidades hacia arriba. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es un vector que se desplaza 2 unidades a la izquierda y 5 unidades hacia abajo. O sea que este sería nuestro vector. Bien, y vamos entonces a crear el paralelogramo con A.
Claro, ¿por qué? Porque este vector que tenemos acá es el vector menos b. Bien, vamos a crear entonces el paralelogramo con A. Entonces el paralelogramo con A implica que nosotros nos desplazamos entonces 7 unidades hacia acá y subimos 2 unidades y por allí va nuestra recta. Si nos damos cuenta, esa recta es paralela al vector A, ¿cierto? Y luego vamos a trazar una línea que sea paralela. También cambio el color de esta. 2, 4, 6, 7. Subo 2 y por acá lo trazamos. Y luego de acá trazamos una que sea paralela al vector B. Entonces me muevo 2, 4, 5. Perdón. Sería, me muevo 2 hacia acá, 2, 4, 5. Aquí. Aquí está. Sería hacia acá y justamente por acá traza. Bien, o sea que nosotros ahora trazamos el vector que va desde acá hasta acá. Claro, este vector, ¿qué vector sería? Entonces resulta que justamente este vector que tenemos acá es el vector A más menos B. Bien, claro, es el vector A más menos B. Y si nos damos cuenta o si nos fijamos, para poder llegar hasta ese vector, nos damos cuenta entonces que debo moverme 2, 4, 5 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia abajo. Por lo tanto, el vector A más el vector menos B es igual al vector 5 unidades en X, menos 3 unidades en Y. Bien, ¿eso qué implica? Implica entonces que la resta de vectores A menos el vector B se puede escribir también como la suma del vector A más el vector menos B, que era algo que analíticamente en otros videos ya habíamos visto cómo se realizaba. Bien, entonces ya entendemos que multiplicar un vector por un escalar es simplemente mantener la misma dirección, pero lo único que estamos haciendo es, si el entero es positivo, si el escalar es positivo, estamos aumentando o disminuyendo el tamaño del vector sin aumentar, sin cambiar o alterar su dirección. Bien, y si lo multiplicamos por un escalar negativo, entonces lo que estamos haciendo es aumentando su magnitud, pero además estamos cambiando su dirección a una dirección opuesta, ¿sí? Entonces el vector positivo y el vector negativo tienen de alguna manera están sobre la misma línea, pero el uno, digamos, apunta hacia arriba, mientras que el otro apuntaría hacia abajo. Entonces, esto nos lleva a una idea muy importante, y es que dos vectores, podríamos decir que dos vectores A y B son paralelos si son múltiplo escalar uno del otro. ¿Qué quiere decir que sea múltiplo escalar? En otras palabras, podemos decir que, podemos poner aquí, es decir, A paralelo, y utilizamos las dos líneas que nos indican paralelismo entre dos vectores. A es paralelo a B si, solo si A es igual a CB, donde el número C, ¿cierto? Donde el número C es, donde C es un escalar. Bien, ya sea positivo o negativo, no importa. Si el número C es un escalar, puede ser 4, menos 4, 10, menos 10, 1 medio, 3 medios, menos 4 tercios, lo que sea. Si C es un escalar, o sea, un número real, podemos ponerlo acá.
O sea que entre paréntesis podríamos decir que C pertenece a los reales, porque todo lo que estamos trabajando aquí se está trabajando sobre los reales. Si C pertenece a los reales, entonces diremos que A y B son paralelos. ¿Por qué? Porque básicamente A y B tienen la misma dirección, ya sea que vayan exactamente en la misma dirección o en dirección exactamente opuesta, pero lo único que cambia es su magnitud. Bien, eso sería todo por hoy. Hasta luego.